Bienvenidos. Gracias por conectarte en esta reunión en línea. Nos encanta tenerte en casa. Este es el momento perfecto para etiquetar a tus amigos o familia. Dios tiene cosas increíbles para todos nosotros. Comparte, comenta y dale like para que este mensaje llegue a más personas. Es tiempo de adorar todos juntos y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Te cantamos solo a ti, Jesús. Nada más basta que solo tu presencia en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y te cantamos a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará
quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Hola Iglesia, buenas noches, qué bendición poder estar contigo esta tarde noche. Es para mí un privilegio poder compartirte un poquito acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque sé que Dios tiene planes buenos para tu vida, planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y si tú estás escuchando esto, no es casualidad, no llegaste aquí de la nada, sino porque Dios quería tener un encuentro contigo en esta noche. Y quiero que sepas que nosotros somos una casa de oración, de refugio y de restauración, en la cual puedes tener un encuentro seguro con nuestro Dios, sabiendo que Él tiene cosas buenas para ti. Y mira, normalmente nosotros acostumbramos a tener una oración antes de empezar, así que si tú estás ahí en tu casa, si te es posible, cierra los ojos y acompáñame en una oración para iniciar esta reunión. Gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias Padre porque sabemos Señor que tú tienes el control de nuestras vidas, que podemos confiar en ti, en que podemos confiar en tu amor, en tus planes. Yo te pido Señor que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada persona, que seas tú dando una palabra Señor que anime, que fortalezca, que incluso nos redarguya Señor, para que podamos acercarnos más a ti Señor. Estamos ansiosos de tener un tiempo contigo, Señor, de que seas tú hablando a nuestras vidas. Quita toda palabra de hombre y permite que tu Espíritu Santo hable con claridad, Señor. Ayúdanos a estar enfocados y a dejar de estar distraídos. Y este tiempo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, pues mira, venía en el camino pensando, ya tenía el mensaje y tenía un título pensado, pero casi llegando se me venía a la mente diagnóstico correcto. Entonces me gustaría titular esta enseñanza, esta plática como diagnóstico correcto. ¿Sabes? Muchas veces cuando a ti te duele algo, no sé, te duele la espalda o te duele el pie o te duele un hombro, tú puedes ir con el médico, con algún amigo, con alguna amiga. Oye, ¿qué crees que me está doliendo aquí? Ah, ya sé qué es lo que tienes. A mí también me pasó eso, o a mi papá le pasó eso. Entonces tienes que hacer tal cosa, o tienes que tener reposo, o ya lo que tú tienes es un problema muscular, o es un problema del tendón, o es un problema de X cosa. Y a veces el diagnóstico que te dan es incorrecto, o el diagnóstico se parece mucho a otra enfermedad o a otro problema y podemos confundirnos. Y a veces la gente puede pensar, es que me dijeron que me lastimé el hombro y lo que necesito es reposo, no tengo que moverlo. Pero al contrario, probablemente lo que necesita ese hombro es moverlo, es hacer ejercicios para que se ponga bien fuerte y que deje de doler, que le venga mejor al cuerpo. Entonces a veces tú y yo tenemos un problema y pensamos que la solución o está en cierta cosa, o pensamos que necesitamos algo, pero lo que verdaderamente necesitamos es otra cosa. Y sabes, lo mejor de esto es que nuestro Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos. Muchas veces podemos pensar, híjole, es que si yo tuviera esto, o si yo hiciera esto con mis hijos, o si yo me comportara de esta manera en mi matrimonio mejoraría, o si hiciera esto, mis finanzas mejorarían y yo podía prosperar. Pero ¿sabes algo? Dios tiene la clave y la solución para tu problema, pero lo mejor de todo es que Dios sabe cuál es tu verdadera necesidad. Quizá este tiempo, estos últimos meses, has sentido que las cosas no te han salido del todo bien y has estado enfocado en algo, pero Dios quiere llegar a la verdadera necesidad de tu corazón, no solamente a lo que tú piensas que necesitas, sino a lo que verdaderamente necesitas. Y hoy quiero que vayamos a los primeros 2 capítulos de Marcos, un evangelio hermoso en el cual podemos ver a Jesús obrando y un Jesús ocupado, sanando, echando fuera demonios, levantando la vida de personas, restituyendo relaciones, dando propósito a las personas, un Jesús constantemente ocupado. Así que si tú tienes tu Biblia, me gustaría que me acompañaras al primer capítulo de Marcos, en los últimos versículos del versículo 29. Vamos a leer estos 2 primeros capítulos y vamos a ir viendo varias historias. Te voy a ir narrando algunas historias, vamos a ir hablando acerca de algunas historias en las cuales podemos ver cómo la gente pensaba que había una necesidad, pero Jesús detectaba la verdadera necesidad y actuaba a favor de esas personas. Y quiero leer una historia que el título dice: Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Versículo 29. Y salieron de la sinagoga y llegaron a casa de Simón y de Andrés junto con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y le hablaron acerca de ella. Entonces él, acercándose, la tomó de la mano y la levantó, y al instante la fiebre la dejó y ella los atendía. Otra versión dice que cuando ella fue sanada, en ese momento empezó a servirlos, empezó a servir a Jesús y a sus discípulos. Y ¿sabes algo? Me encanta cómo Jesús está en esta reunión, en esa casa. Probablemente él estaba cansado y a él no le importó el cansancio que tenía, porque él sabía que podía ser de bendición en esa casa. Venía de un largo camino y él pudo haber sentado y acostado hace un rato, pero él sabía que él podía ser de bendición en esa casa. Quizá tú y yo hemos estado distraídos por alguna situación, pero sabes, tú puedes ser de bendición en tu casa. A veces estamos tan enfocados en lo de nosotros, en nuestros problemas, en nuestra situación, que se nos olvida los que están a nuestro alrededor, incluso nuestra propia casa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, incluso los amigos que nos rodean. Así que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a darnos cuenta de las necesidades de quienes nos rodean para poder ser de bendición. Y me encanta cómo Jesús no busca una multitud para hacer un milagro y que todos lo alaben, sino que aún en esos pequeños momentos donde solamente hay una persona o hay un pequeño grupo de personas, Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿sabes? Y me encanta que lo que ella hace es un ejemplo para mi vida y para la tuya también en cuestión al servicio. Lo primerito que ella hace después de haber sido sanada es servirlos, es poner
en disposición esa gratitud que tenía, decir, me acaba de sanar de esta enfermedad, lo único que puedo hacer es en gratitud hacer algo por ellos. Y muchas veces hay personas, incluso quizá a nosotros nos haya pasado, que Dios hace algo a nuestro favor, nos sana, nos prospera, nos ayuda, nos da trabajo, nos cumple los deseos de nuestro corazón, nos da familia, hijos, esposa, esposo, etcétera. Hace tantas cosas buenas por nosotros y lo primero que deberíamos de hacer en gratitud es servir a Dios, servir con toda disposición, servir con todo nuestro corazón, pero a veces nos perdemos y de esa bendición tan grande que es servir a Dios, servir a otros, y nos desenfocamos. Probablemente la suegra de Pedro pudo haber dicho, ay, ya estoy sana, pues vámonos al boliche con mis amigas, vámonos por un cafecito, o ay, que tiene mucho que no salgo de la casa, voy a ir al centro comercial a comprar mi ropita, o voy a hacer tal cosa que tiene mucho que no hago, voy a ir al gimnasio porque estos meses que he estado en cama ya siento las piernas flácidas. Entonces no, lo primero que hizo ella es poner sus prioridades, poner primero a Dios, poner primero a Jesús y decir, en gratitud a lo que Él hizo, le voy a servir, voy a hacer algo por Él. Y vamos a seguir con la siguiente historia, que está un poquito más adelante en el versículo 35. Jesucristo recorre toda Galilea predicando, y dice el 35, por la mañana se levantó muy temprano y se retiró a un lugar solitario y allí oraba. Otra versión dice que se fue al desierto. Y yo quiero que pensemos un poquito en esto. Levantándose muy de mañana, después de un largo día, como te decía, venía de un día pesado, probablemente podamos justificar a Jesús diciendo, bueno, pues está cansado, que duerma, pero Jesús sabía que la prioridad era tener un encuentro con su Padre cada día. Antes de que él pudiera hablar con otro hombre, con otra mujer, primero tenía que hablar con su Padre, porque es ahí donde él se fortalecía, es ahí donde recibía instrucción, donde tenía ese encuentro tan hermoso con su Padre. Y es un ejemplo para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer cada mañana es orar, tener un encuentro con nuestro Dios, ser fortalecidos, recibir instrucción, ser llenos de sabiduría, ser sanados, ser instruidos. Lo que tú necesites, Dios te lo puede dar en ese encuentro personal. Y sabes, es bueno cuando nosotros oramos como comunidad, en iglesia, en familia. Es algo bueno, es algo que a Dios le agrada. Cuán bueno y cuán agradable es habitar juntos como hermanos en la presencia de Dios. Pero ¿sabes algo? Es también importante que tú y yo tengamos esos momentos de intimidad. No quiere decir que sea malo orar todos juntos, es algo bueno, a Dios le agrada. Incluso yo te reto, mañana tenemos una reunión de oración en la mañana, 6:30 de la mañana. Entonces yo te reto que en este momento vamos a poner tú y yo nuestra alarma tempranito para que podamos levantarnos 6:30 y orar juntos. No te pierdas esta bendición. Tiene mucho que yo no lo hago y hoy me voy a proponer mañana contigo prepararme temprano, levantarme y tener un momento de oración en el cual vamos a fortalecernos, vamos a orar unos por otros y no te imaginas la bendición que va a ser para tu vida. Ya puse mi alarma, te espero ahí, nos vemos mañana a 6:30 por Zoom. Si no tienes el link, mándanos un mensajito y con gusto te lo enviamos. Y como te decía, Jesús sabía que la prioridad era pasar tiempo con Dios, tempranito, en un lugar apartado de cualquier distracción, de cualquier ruido. Es importante que tú tengas esos momentos en los cuales quites toda distracción, apagues la tele, te encierres en tu cuarto o incluso, no sé, en el baño, en donde tú tengas un momento de intimidad con Dios y puedas ir a Él. Yo me gusta imaginar qué es lo que Jesús oraba. Quizá oraba por las personas, por sus discípulos, por Él mismo, por su relación con Dios, por las personas que iba a conocer al otro día, para que Dios le permitiera cumplir su ministerio, etcétera, etcétera. Me imagino esto, pero lo más importante es que Él tenía este encuentro con Dios, que Él cuidaba, Él deseaba ese momento y se fortalecía en la presencia de su Padre. Ahora, hay cosas que solamente en intimidad Dios te va a revelar, solamente en esa intimidad, uno a uno, en oración, vas a aprender, Dios te va a instruir, Dios te va a fortalecer y vas a pasar un tiempo increíble en la presencia de Dios.
Entonces vamos a avanzar al siguiente versículo, versículo 40. Jesucristo sana a un leproso. Y vino a él un leproso y se postró a sus pies y le imploraba, diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Seguramente este hombre había escuchado de los milagros, de las maravillas que Jesús empezaba a hacer, la fama que Jesús empezaba a tener. Escuchó que él podía hacer un milagro, que él tenía el poder. Y fue con fe y se le acerca diciéndole, se hinca, y le dice: Jesús, si tú quieres, si tú puedes, límpiame. Versículo 41. Entonces Jesús tuvo misericordia de él y extendiendo su mano lo tocó. Pon atención, lo tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y en ese instante la lepra lo abandonó y quedó limpio. Enseguida Jesús lo amonestó y lo despidió, diciéndole: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate a los sacerdotes y presenta una ofrenda por tu purificación, tal como lo ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Escucha esto. Pero cuando él salió, comenzó a proclamarlo, comenzó a platicar con todos abiertamente, a divulgar lo que había pasado, de tal modo que Jesús ya no le era posible entrar públicamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Y cuando yo pienso en esta historia, cuando yo pienso en este leproso, quiero que nos imaginemos la vida de este leproso. En esos tiempos, la lepra era una enfermedad incurable, era una enfermedad que no tenía solución, y más allá del sufrimiento físico, porque era una enfermedad fea, los consideraban ellos como muertos vivientes porque se pudría su cuerpo y era desagradable a la vista, y eran personas que eran tachadas, y que incluso ellos, cuando tenían que pasar por algún lugar donde había gente, tenían que casi que gritar: soy impuro, para que la gente se alejara de ellos al menos 2 metros. Imagínate la condición en la que estos hombres vivían. Las personas con lepra, más allá del sufrimiento físico, tenían un sufrimiento en el alma, porque no podían tener contacto con la gente. Eran rechazados, eran mal vistos, eran criticados. La gente los veía y decían que ese hombre tiene lepra porque Dios lo castigó y por su pecado. Eran señalados. Quizá alguna vez tú y yo hemos sido señalados, y Dios nos tocó y nos sanó, y Dios restauró nuestras vidas. Y si tú estás conociendo a Dios, Dios puede restaurar tu vida. Aun cuando la gente te señala, aun cuando la gente te critica, aun cuando la gente ve algo en ti que quizá son tus defectos, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, y Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar la situación en tu casa, en tu corazón, en tu familia, en ti. Y me encanta, porque este hombre probablemente estaba con su esperanza puesta en que Jesús lo podía ayudar, y tenía tal fe que a mí me impresiona, porque él había escuchado que Dios había hecho algunos milagros, pero hasta ese momento Jesús no había sanado a nadie con lepra. Quizá tú puedes decir: bueno, sí creo en un Dios poderoso, pero digo, esta enfermedad, un cáncer, ¿quién lo puede sanar? Esta situación con mi familia que está a punto de destruirse, no hay solución. O esta situación con mis hijos, están tan perdidos, no quieren saber nada de Dios. O esta relación en mi familia ya no se puede restaurar, o mi economía. Pero ¿sabes algo? Dios tiene el poder para cambiar esa situación en tu vida. A pesar de que tú no veas o no hayas visto un caso cercano a ti, o que digas: bueno, sí, ayudó a tal familia en la iglesia, pero lo mío es más difícil. Bueno, lo de este hombre era casi imposible. En ese tiempo se sabía que a menos que Dios no lo sanara y no interviniera directamente una sanidad divina, no había posibilidad de que este hombre sanara. Ahora, me encanta cómo le dice: si quieres, puedes limpiarme. Este hombre se acerca desesperadamente a Jesús con su fe, con su esperanza puesta en él, y le dice: ¿tú puedes limpiarme? Él creía y tenía confianza en esto. Y ¿sabes algo? Cuando el leproso le pide que lo limpie, a mí leí varias versiones, y muchas dicen: puedes limpiarme. No dicen puedes sanarme, dicen puedes limpiarme. El leproso sabía lo que necesitaba.
que él necesitaba a Jesús, que él necesitaba tener ese encuentro con Jesús, con ese Mesías. Él no pidió el ser sanado, él pidió ser limpiado. El leproso necesitaba mucho más que una sanidad. Como te decía, tenía un problema en su corazón, se sentía solo, se sentía apartado, se sentía humillado. Y yo no sé qué sea lo que tú pienses que necesites de Dios. Quizá tú piensas, yo necesito de Dios que me ayude en esto, que me ayude en lo otro, que me dé sabiduría, que me dé esto, que me dé el otro. Pero ¿sabes algo? Nuestra mayor necesidad, la tuya y la mía, debe ser tener un encuentro con Dios, un encuentro verdadero con Dios, ser llenados de su Espíritu Santo y ser limpiados, que nuestros corazones sean limpiados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solamente quiere perdonarte, no solamente quiere extenderte misericordia, no solamente debes de saber que su misericordia es nueva cada mañana, no solamente quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere limpiar tu mente, quiere limpiar tu corazón de toda maldad, para que podamos acercarnos plenamente a Dios, sin culpa. Entonces, a veces necesitamos o pensamos que necesitamos algo, pero lo que verdaderamente necesitamos es un encuentro con nuestro Dios, un encuentro con Dios que transforme nuestra vida, que transforme nuestra manera de pensar, no amoldarnos a los pensamientos de este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que tú y yo podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable. Y quiero leerte un salmo hermoso, que es un salmo que me ha ayudado en esos momentos orar de esta manera. David decía, te voy a leer esta versión: ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? ¿Quién puede darse cuenta de sus pecados? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Otra versión dice, mis pecados ocultos. Muchas veces tú y yo podemos tener un pecado del cual no nos hemos dado cuenta o hemos minimizado, que hemos dicho, bueno, yo no robo, no mato, no engaño a mi esposa, no cometo adulterio, no tengo esto, no tengo lo otro, estoy bien, ¿no? Ya la libré, palomita. Pero hay algunos pecados que minimizamos. Después de este versículo, David le dice, líbrame de toda soberbia. Líbrame, Señor, no permites que esa soberbia maneje mi vida. Y a veces son pecados la soberbia, las mentiras, el orgullo, la altivez, la ira. Son pecados, la crítica hacia una persona, son pecados que pasan desapercibidos, que minimizamos, que decimos, bueno, no estoy robando, no estoy matando. Entonces minimizamos esos pecados y no nos damos cuenta que estamos pecando. O quizás sí, pero lo hacemos más chiquito. Y Dios quiere limpiarte aún de ese pecado que tú no te has dado cuenta. Sabes, tenemos que pedirle a Dios constantemente, Señor, ayúdame a darme cuenta de mis pecados ocultos, de esas cosas que hago y que a ti no te agradan. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados, para hacernos más a Jesús, que nuestra vida pueda tener un resultado favorable y podamos ser de bendición para otros. Entonces vamos a añadir esta oración a nuestra oración diaria, porque es algo bueno. Ahora, me encanta que en esta historia del leproso dice que Jesús fue movido a misericordia. Muchas veces cuando vemos a un niño enfermo, a una persona enferma, podemos ser movidos, tener compasión, querer ayudarlos. Pero ¿sabes algo? A los leprosos no se les veía así. Se les veía con asco, se les veía con desprecio. No era una persona que tú quisieras tener cerca. Y ¿sabes algo? Jesús fue movido a misericordia. Jesús fue movido a misericordia. Y me impacta algo que Él hace. Él extiende su mano y lo toca. Fíjate bien, Él extendió su mano y lo tocó. Probablemente sus discípulos que iban con Él dijeron, no te le acerques, ¿no estás viendo que tiene lepra? Te vas a contagiar, es inmundo, no te acerques a Él. Probablemente nadie quería acercarse. Y esta misma historia viene en Lucas y dice que este hombre estaba lleno de lepra. Esto significa que él llevaba años con esta enfermedad, llevaba años sin que alguien lo tocara, sin tener un abrazo. Hemos visto con nuestro pastor la importancia de un abrazo. Cómo Dios puede usar eso para sanar corazones, Dios puede usar eso para hacernos sentir bien.
porque somos humanos, porque nos gusta el contacto físico, al menos a la mayoría, pero imagínate que este hombre, su necesidad, más allá de ser sanado, era ese amor que había dejado de sentir hace mucho tiempo. Y Jesús lo que hace es tocarlo, seguramente incluso lo abrazó, le tocó la cara y le dijo: sí quiero sanarte, sí quiero que tu vida tenga un cambio, sí quiero limpiarte, sí quiero transformar tu vida, sí quiero darte lo que tú necesitas. Y lo toca, eso a mí me impresiona. Jesús pudo haberlo sanado desde lejos, decirle: hey, aléjate y sí te sano, o pudo haber incluso con un pensamiento sanado, o decirle como el profeta y Naamán, ¿te acuerdas de esa historia? Cómo le dice: ve y báñate en el río. Le pudo haber dado una indicación que se alejara y que hiciera tal cosa para que fuera bañado o que fuera limpiado o lo que sea, pero Jesús detectó cuál era su necesidad y lo tocó. Quizá alguno de tus hijos, si es que tú eres padre, o quizá tu papá o tu mamá, tu hermano, algún amigo, necesita un abrazo. Necesita que le digas: hey, Dios está contigo. Hey, todo va a estar bien. Simplemente un abrazo. Hey, estoy aquí contigo. No estás solo. Dios te ama, eres importante, eres valioso, Dios te ha dado un propósito, tu vida vale la pena. Un abrazo, un apretón de manos, una palmada sobre el hombro. Qué importante el contacto físico, qué importante que Dios nos revele la necesidad de otras personas para poder ser luz para ellos. Y luego me da un poquito de risa esto que viene después, porque Jesús le dice: shh, no se lo digas a nadie. Le dio una indicación, solamente una cosa, no le pidió muchas cosas, le dio una sola indicación. Le dijo: no le cuentes a nadie. ¿Y qué es lo que hace el leproso? Pues sale, imagínate, lo entiendo, porque salió contento, salió emocionado a contarle a todos lo que Jesús había hecho. Seguramente lo hizo con una buena intención de que la gente pudiera saber que había un hombre que tenía poder, que había un hombre que estaba sanando, que había un hombre que estaba cambiando vidas. Entonces él va y lo intenta ayudar. Procuró hacer algo bueno, pudo haber pensado que lo estaba ayudando, que estaba ayudando a Jesús, pero su desobediencia estorbó a Jesús. Su desobediencia estorbó en lo que Jesús tenía que hacer. Dice que ya no pudo entrar a la ciudad por la fama, porque la gente se agolpaba, se abalanzaba hacia él y tuvo que irse a otro lado. Siempre es mejor obedecer a Jesús, y jamás debemos de pensar que nosotros tenemos un plan mejor que el que Él tiene. No, se me hace que lo que mi hijo necesita es mano dura, o a lo mejor no, a lo mejor necesita un abrazo, o sí necesita. Dice la Biblia: quien ama a su hijo lo corrige. Porque Dios nos ama de esa manera. Dios nos corrige porque no ha criado bastardos. Es una palabra fuerte, pero así lo dice. Entonces quizá has tratado a tu hijo con mano suave, y quizá Dios te dice: hey, es momento de que pongas un límite firme. O quizá no, quizá con una palabra, yo no sé, con tiempo de calidad, yo no sé. Pero Dios te va a dar la sabiduría para lidiar con esa situación en tu vida, sea un trabajo, sea con tu esposa, sea en tu carácter, sea lo que sea. Dios tiene la capacidad y el poder para ayudarte en esa situación. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante uno de los capítulos que más me impresionan y que más me han conmovido. Vamos a leer el capítulo 2 de Marcos. El título dice: un paralítico es restaurado y perdonado por Jesucristo. Seguramente ya has escuchado esta historia. Quiero que profundicemos un poquito. Es una historia en la cual 4 amigos llegan y llevan a un amigo, a un paralítico, a los pies de Jesús para que lo sane. Pero quiero leerte esta historia y después profundizamos. Pon atención, por favor. Pasados algunos días, Jesús entró de nuevo a Capernaum, y cuando se enteraron de que estaba en casa, se congregaron muchos, de modo tal que ya no cabían ni siquiera a la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayéndolo
un paralítico cargado por 4 personas. Al no poder acercarse a él por causa de la multitud, subieron al techo y levantando el techo, o sea, hicieron un hoyo en el techo. Dice, levantando el techo del lugar donde estaba Jesús, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, de los 4 amigos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, hijo mío. ¡Wow! Tus pecados te son perdonados, hijo mío. Y quiero leerte unos versículos más y me voy a regresar tantito. Pon atención, no te distraigas. Pero allí se encontraban sentados algunos de los escribas y de los fariseos, quienes pensaban en su corazón. No lo decían, lo estaban pensando en su corazón. ¿Por qué este habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Pero Jesús, sabiendo en su espíritu que pensaban de esta manera para sí mismos, les dijo: ¿por qué están pensando esas cosas en su corazón? ¿Qué es más fácil? Le hice una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad y para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Wow. Él se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió a la vista de todos, de tal manera que todos estaban maravillados, glorificaban a Dios y decían: nunca habíamos visto algo semejante a esto, nunca habíamos visto algo como esto. ¿Sabes? Cuando sus amigos lo llevan, probablemente era su última esperanza. Ellos tampoco habían visto que Jesús sanara a un paralítico, pero decían: vamos, tenemos que tener fe. Vamos, Él está haciendo cosas importantes, también lo puede hacer contigo. Y ¿sabes algo? Jesús se alegró, se gozó, se maravilló de ver la fe de esos 4 amigos. Y me encanta que Jesús no se enoja y le dice: hey, ¿qué hacen? Me están interrumpiendo. No, Él atiende a esa necesidad. Y al ver la fe de ellos luchando con las cuerdas para tratar de bajarlo, los miró, vio su fe, esa fe que se podía ver, porque a veces podemos decir: bueno, yo tengo fe en Dios, yo creo que Dios puede hacer esto, pero ¿cuántas veces nos atrevemos a orar por alguien? ¿Cuántas veces nos atrevemos a compartir nuestro testimonio, a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para animar a otros, para acercar a otros a la presencia de Dios? ¿Sabes? Ese acto simbólico de cargar la camilla y llevarlo, lo puedes hacer tú de una manera diferente, quizá diciéndole: oye, ¿estás atravesando este problema? Ánimo, acércate a Dios, ven a la iglesia, ánimo, conéctate a las reuniones, ven conmigo a la iglesia, déjame orar por ti. Acercarlos a Dios como esos 4 amigos los acercaron. Tú puedes acercar a Dios a alguien, y a veces contando tu testimonio, o no sé, es como Dios te indique, pero también podemos ser de bendición para alguien. Bien, necesitamos tener fe más allá que por nuestras propias necesidades, más allá que por lo que nosotros estamos pasando, sino también por las necesidades de otros, y pensar si estamos acercando a alguien a Dios, que sería lo correcto. Ahora, me encanta cómo le dice: tus pecados te son perdonados. Yo me imagino a los amigos en el techo, después de haberlo bajado, después de haberlo cargado desde su casa, cansados, fatigados, lo bajan y decir: no, fíjate, ahorita Dios lo va a sanar, ahorita Jesús lo va a tocar, lo va a levantar y va a ser sanado. Y escuchan que Jesús le dice: tus pecados son perdonados. Imagínate, ellos pudieron haber dicho: no manches, no inventes, Jesús, te lo traje para que... ¿No estás viendo cómo están sus pies? ¿No estás viendo cuál es su necesidad? ¿No estás viendo qué es lo que Él necesita? No necesita que sus pecados le sean perdonados, necesita que los sanes. Jesús, ¿qué onda? No inventes. ¿De qué valió la pena haberlo traído hasta acá para que tú te enfoques más en su problema espiritual que en su problema físico? ¿Qué no te das cuenta que el problema físico es más importante? Y Jesús les pudo haber respondido: no, yo lo puedo sanar, y quizá, no sé, una desgracia,
le pasa algo, se cae o algo y vuelve a quedar igual. Pero lo importante era que sus pecados le fueran perdonados. Lo más importante es lo espiritual. ¿Sabes? ¿De qué le hubiera servido a este paralítico estar bien? Poder correr, ni siquiera caminar, correr directamente a la perdición. ¿De qué le hubiera servido? Si sus pecados no hubieran sido perdonados, si no hubiera tenido un encuentro verdadero con Jesús, si no hubiera sido restaurado, no físicamente, sino en el alma. ¿De qué le hubiera servido? ¿De qué te sirve a ti tener eso que tanto piensas que necesitas o tanto anhelas? Si eso te va a alejar de Dios, si eso te va a separar de Dios, ¿de qué te sirve? Necesitamos tener un encuentro con Dios. Y dice la palabra de Dios, uno de mis salmos favoritos, Salmo 34, dice: si nos deleitamos en la presencia de Dios, Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en su presencia, pasando tiempo con Él, Dios va a cumplir ese anhelo en tu corazón. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese anhelo no es el correcto? Que tú, imagínate que yo, Alan, que yo esté loco, más loco y diga, bueno, a mí me gustaría tener 2 esposas. Entonces ese es mi anhelo, y pues yo voy a pasar tiempo con Dios para que Dios cumpla ese anhelo. ¿Tú crees que Dios me lo va a cumplir? Sí, lógico. Hasta la respuesta parecería tonta. Pero ¿qué pasa si yo me deleito en la presencia de Dios aún con ese anhelo incorrecto? Me voy a pasar tiempo con Dios, voy a leer su palabra, voy a decir, voy a ver lo que Dios me manda en su palabra, lo que es correcto, lo que no me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene, ¿ok? Ama a esto, etcétera, etcétera. Y Dios va a ir cambiando mi manera de pensar para que ese anhelo incorrecto cambie, se modifique y que yo le diga, ¿sabes qué, Dios? Ahora mi anhelo es que tú me des esa familia para que yo te pueda servir, porque yo y mi casa te serviremos. O ahora mi anhelo es que yo pueda tener un trabajo para poder bendecir a otras personas y darles, no sé, 1000 cosas. Pero ese anhelo va cambiando. Y ahora sí, cuando pasamos tiempo con Dios, nuestros anhelos cambian y Dios concede las peticiones de tu corazón. Dime si Dios no es bueno. Ahora, regresando al tema del paralítico, yo me imagino gritando, no, Jesús, no, Él quiere que sea sanado, Él quiere caminar, lo que queremos es que Él camine. ¿No estás viendo que es paralítico? Pero Jesús sabía el verdadero diagnóstico. Jesús sabía cuál era el diagnóstico de ese paralítico. Él dijo, sí, no estoy negando que tiene un problema físico en sus pies y que no puede caminar, pero ese no es el problema real. Lo que Él necesita primero, no estoy diciendo que no necesite el otro, pero lo que Él necesita primero es que sus pecados le sean perdonados. Es que Él tenga ese ánimo, que Él tenga esa restauración, que Él se sienta amado, que Él pueda conocerme, etc. ¿De qué servía que el hombre tuviera 2 piernas si no tenía una restauración en su alma? Jesús no quiso incluso decir cuando le perdona sus pecados, no quiso decir, no se refería a que este hombre era pecador o que su condición era a causa de un pecado, pero sí estaba haciendo énfasis en que su mayor necesidad y la raíz común de todo dolor y sufrimiento es la condición pecaminosa del hombre. ¿Sabes algo? El perdón es el milagro más grande que Jesús puede hacer. El perdón es el milagro más grande, ese milagro que satisface la necesidad más grande, trae bendición y lo más importante de esto, los resultados son duraderos, a diferencia de otras cosas que quizá anhelamos. Cuando Dios nos da su perdón y cambia nuestra manera de pensar y nos ayuda a tener una relación con Él, eso tiene un verdadero efecto, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Su fe hizo que Jesús lo sanara, pero primero sus pecados le fueran perdonados. Y recuerdo el versículo donde Santiago dice, la oración del justo tiene poder, y si ustedes oran por él, sus pecados le van a ser perdonados. Y no quiero parafraseártelo, quiero que lo leamos en Santiago 5, versículo 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Qué importante
más allá de una sanidad física, una sanidad en el alma, en el corazón. Al instante, levantándose, me encanta este versículo. Imagínate esa escena. Quiero que por un momento cierres tus ojos o simplemente te imagines esta escena, la tensión que se podía sentir en el ambiente, los fariseos tensos de saber que Jesús los acaba de retar, decir, ok, están pensando eso. Ustedes creen que es más fácil sanarlo que perdonar sus pecados, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Entonces los había retado, les había dicho, para que ahorita van a ver que qué chicharrón estruena, no sé cómo va esa frase, pero van a ver que Dios tengo poder para hacer el bien a otras personas, para extender el reino, etc. Los fariseos estaban tensos, los discípulos estaban tensos, pensando, si falla, si no lo sana, se nos van a venir contra nosotros. La gente alrededor estaba tensa, diciendo, ¿qué va a pasar? ¿En verdad lo va a sanar? ¿En verdad lo va a restaurar? El mismo paralítico estaba tenso, decir, ¿en verdad me va a sanar? ¿En verdad mi vida va a cambiar en 5 minutos, en 1 minuto? Sus amigos desde arriba estaban tensos, diciendo, ¿habrá valido la pena? Y sabes, alguien que también estaba tenso era el dueño de la casa. ¿Quién va a reparar mi techo? Seguramente también pasó por su mente. Todos estaban tensos, menos Jesús. Menos Jesús. Él sabía, él tenía el control, a Jesús no se le escapa nada. Jesús no está preocupado por tu vida porque tu vida está en sus manos. Jesús no está preocupado por tus hijos porque la vida de tus hijos está en manos de Jesús. ¿Sabes algo? Tu situación financiera, tu corazón, eso que a ti te preocupa, tu futuro, está en las manos de Dios. Él no está preocupado, Él tiene un plan, Él no está preocupado, Él tiene el control de eso, así que puedes descansar y confiar en nuestro Dios. El único que no estaba tenso era Jesús, porque tenía perfecta paz. Dice uno de mis versículos favoritos de Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Si tú te mantienes pensando en Jesús, y esto es porque hemos confiado, dice, porque ha confiado en ti. Entonces, si nosotros confiamos en Dios y nuestros pensamientos se enfocan en Dios y decir, sí, estoy pasando por esta enfermedad, estoy pasando por este problema en mi casa, estoy pasando por este problema económico, pero mi fe no va a flaquear porque yo he puesto mi confianza en Dios. Él dice que vamos a tener una paz en nuestros corazones. Filipenses 4:6, por nada estén preocupados, por nada estén afanosos, en cambio, oren, rueguen a Dios y con acción de gracias, presenten a Dios y Él va a guardar sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Va a poner esa paz en ti y en mí, porque estamos confiando en Él. Y si confiamos en Él, no vamos a ser defraudados. Ahora, imagínense si Jesús hubiera fracasado. Su ministerio hubiera sido destrozado en ese momento. La multitud hubiera agachado la cabeza y decir, rayos, era un farsante más, vámonos. Los fariseos se hubieran reído y decir, ahí está, no que muy capaz, no que muy poderoso, ahí está. Sus discípulos quizás se pudieron haber decepcionado también. Imagínate el paralítico ahí tendido con toda la esperanza puesta en Jesús. Su vida iba a seguir igual. Sus amigos hubieran dicho, chin, ¿qué hicimos? Le dimos falsas esperanzas a este hombre. El hombre hubiera dicho, ¿no valió la pena que destrozaran mi techo por esto? Todos se hubieran decepcionado. Pero ¿sabes algo? Jesús no defraudó a nadie y tampoco te va a defraudar a ti. Si nosotros confiamos en Dios y sabemos que Él no falló y no va a fallar, que si Él prometió algo lo va a cumplir, podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados. No digo que no haga esa situación se arregle de la noche a la mañana o que ya estoy confiando en Dios y ya todo es color de rosa, no. Él decía, Jesús mismo decía, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y tú puedes decir, gracias Dios, antes de que me lo dijera estaba tranquilo, ahora sé que voy a tener aflicciones, pero ¿sabes algo? Podemos confiar en Dios, porque Él va a estar contigo todos los días. Ahora, voy a avanzar un poquito. Me encanta la pregunta que les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanarlo? Para los hombres ninguno, para ti y para mí ninguno es fácil, pero en Dios, para Dios, nada es imposible.
no había manera de comprobar en ese momento si sus pecados le habían sido perdonados, pero sí había manera de comprobar si él era sanado. Y había un dicho entre los fariseos que decían que si un hombre sanaba era porque antes se le habían perdonado sus pecados. Entonces Jesús estaba metiendo en sus terrenos, estaba metiendo al tú por tú en donde ellos sabían. Entonces le dice, ok, ¿no creen que yo pueda perdonar pecados? Pues sí, quizá alguien puede pararse y también decir que se los perdonó y no vamos a comprobarlo, pero para que vean, voy a sanarlo. Y eso era evidente, no había manera de que un paralítico sanara y no fuera evidente. Entonces Jesús lo sana como una evidencia. Jesús fue puesto a prueba y pudieron verificar instantáneamente que este hombre recibió lo que Jesús quería darle y necesitaba. Ahora, última historia, acabo con esto. Mismo capítulo, versículo 13. Jesús sale de ahí y mientras pasaba vio a Leví. Leví es Mateo, el mismo Mateo del Evangelio. Estaba sentado y le dijo, sígueme. Y él, levantándose, lo siguió. Escucha esto. Leví, Mateo, era un recaudador de impuestos, era odiado por la gente. En ese entonces era considerado un traidor, era considerado una persona muy baja moralmente, etcétera, y era odiado, era despreciado. Pero Jesús lo ve, lo ama y le da un propósito. Probablemente Mateo le pudo haber dicho, oye, yo necesito seguridad, necesito unos guardaespaldas que me cuiden porque la gente me quiere pegar, o necesito otro trabajo, y Jesús detectó, vio el diagnóstico correcto y le dijo, tú necesitas una identidad, tú necesitas saber quién eres, que eres amado, que tienes propósito, que eres mi hijo y que me debes de seguir. Y Dios le da identidad, le da un propósito y le dice, sígueme. Todos odiaban a Leví, todos odiaban en ese pueblo. ¿Por qué? Porque él recaudaba los impuestos y a veces eso podía prestarse a una situación ilícita y que él pudiera hacer fraude ahí. Pero, ¿sabes algo? Cuando Jesús le dice, ven, lo estaba amando, le estaba restaurando y él dejó su negocio para seguir a Jesús. Probablemente fue más difícil de lo que hizo alguno de los otros discípulos porque ellos podían regresar a pescar en cualquier momento, pero para que él regresara a esa posición tan codiciada, tan deseada, era difícil. Ahora, después de que esto pasa, se sienta a comer Jesús con ellos y empiezan a criticarlo. Ay, ¿cómo es posible que se siente con esos pecadores, con ese tipo de gente? Y Jesús le responde algo y con esto acabo. Los sanos no tienen necesidad dice en el 17, no son los que están sanos quienes necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no necesitan necesidad de un médico. Tú vas a un hospital y no ves gente sana. Deberíamos de al menos una vez al año hacernos un chequeo para ver que todo vaya bien, pero no ves a gente sana, ves a gente enferma en los hospitales. La respuesta de Jesús fue simple y profunda. Jesús era el médico del alma. Tenía sentido para él estar con aquellos que estaban enfermos con el pecado. Y te resumo en 4 puntos. Jesús es el doctor perfecto para sanarnos de nuestro pecado. Él siempre está disponible. Él siempre hace un diagnóstico perfecto. Él provee una cura completa a esa necesidad verdadera. ¿Y sabes qué es lo mejor? Él paga la cuenta. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Que Dios supla nuestras necesidades, la verdadera necesidad. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Que Dios supla tu verdadera necesidad y no lo que a veces pensamos que necesitamos. También eso, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero quizá hoy Dios te está mostrando una necesidad más importante. Así que, ¿qué te parece si oramos? Si cerramos este tiempo con una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestra necesidad, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo. Gracias, Dios, porque tú eres tan bueno, Señor. Porque has sido tan amoroso, porque eres fiel, Señor, porque podemos confiar en ti, sabiendo que no seremos defraudados.
Porque Señor, con esto que acabamos de ver, tú nos animas a confiar en ti, Señor. Tú nos ayudas también a entender que debemos de ser limpiados de nuestro corazón, de todo pecado, para poder tener un encuentro contigo, que es lo que verdaderamente importa, Señor. Hoy te entregamos nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestra vida, sabiendo que podemos confiar en ti, Señor. Y yo hoy, Señor, te suplico por cada persona que está escuchando esto, Señor. Yo sé que tú eres bueno y que quieres bendecirlos, Señor, y que quieres darles lo que ellos necesitan. No siempre lo que ellos quieren, pero sí siempre lo que ellos necesitan, Señor. Yo te pido, Padre, que tú suplas cada necesidad, tanto física, material, en el alma, que sanes cada parte de su cuerpo, que sanes su corazón, que sanes su manera de pensar. Dale sabiduría, llénalos de ti, Señor. Ayúdalos en lo que ellos necesitan, Señor. Que ellos puedan ser prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como también prospera su alma. Y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, qué gusto fue para mí acompañarte esta tarde-noche. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te mando un abrazo. Recuerda que tenemos reuniones para ti cada día de la semana. Te espero mañana en la oración y te espero el domingo a las 9 y a las 12. Dios está con nosotros, Dios está contigo. Que tengas un excelente fin de semana.